Ok, bueno, listo, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar de la parte teórica de forma asincrónica, como les mandé la información, y vamos a hacer un ejercicio que también está en el libro. El libro yo lo había puesto directamente en la parte de los documentos, en la parte de arriba de la mediación, y vamos a irlo resolviendo poco a poco para entender el concepto y también para ir viendo de dónde salen las fórmulas. Esto es el repaso de la teoría conforme los ejercicios que hemos hecho. Sin embargo, vamos a ir entendiéndolo poco a poco, ¿ok? Entonces, ejercicio de motor. Entonces, recordemos que desde el punto de vista de la parte de motores, lo que vamos a tener es esto. Lo que vamos a tener es un motor de jaula de ardilla que tiene dos partes. En este caso, entonces, va a tener el estator, que es la parte externa, y ese estator tiene una parte, digamos, de componente, pues, tipo una bobina. Entonces, vamos a usar el modelo. El modelo es este modelo que está aquí, ¿ok? Entonces, este modelo nos va a permitir eh, entender o comprender y sacar datos específicos, corrientes, voltajes, potencias de el sistema, digamos, que estamos realizando, que es el motor girando con las diferentes componentes. Entonces, cuando nos dan estos valores, R1, X1, R2, X2 y XM, son valores que están referenciados directamente a el circuito equivalente, o sea, a este circuito equivalente. Entonces, si este circuito equivalente no está indicado en el ejercicio, pues ustedes tendrían que poder armarlo, o sea, poder dibujarlo con cada uno de sus componentes y saber que R1 y X1 son del estator, que está en la parte de magnetización y que está en la parte de pérdidas entre hierro y pérdida en lo que es el movimiento, o sea, está en la parte mecánica, ¿ok? Entonces, básicamente es poder armar con estos componentes este circuito, ¿ok? Entonces vamos a irlo analizando. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo, eh, bueno, primero que me dan, un motor de inducción de 4 polos. Este valor me va a servir para el tema de cálculo de velocidad. 460 voltios, o sea que este voltaje es el voltaje aplicado aquí en el motor como tal. 25 HP, recordemos, 25 HP significa que tendríamos en este caso una potencia de salida, o sea, el motor en su salida tiene una fuerza equivalente a 25 HP. ¿Qué significa eso? Significa que el motor en este eje, ¿verdad? Una vez que yo le metí la alimentación eléctrica, todas las pérdidas que tuvo el motor en el eje, él tiene 25 HP. Entonces este valor lo vamos a usar para el cálculo al puro final de cálculo de eficiencia, porque esto es lo que me indica que el motor puede empujar básicamente. 60 Hz, la alimentación, también lo vamos a usar. Y la topología. ¿Por qué la topología? Esto es repaso también. Recordemos que cuando yo tengo el circuito equivalente, yo tengo el circuito equivalente por fase. Entonces quiere decir que esta fase que está aquí es solamente una de las tres fases de un circuito trifásico. Entonces, esto nada más es uno de los tres polos, una de las tres fases, uno de los tres, digamos, lados de la estrella o la delta. Entonces, por eso me indican la topología, me están indicando que es topología estrella. Entonces, si yo tengo la estrella dentro de este motor, quiere decir que este es uno de ellos. ¿Okay? Eso tiene que tener claro y pues es parte de lo que tenemos que entender, sobre todo para cálculo de potencias. ¿Ok? Y me dan las impedancias, o ya me están dando, son valores dados que se podrían poner aquí. Ahora, vean que me están diciendo algunos otros datos. Me están diciendo que las pérdidas por rotación totales son de 1100 watts y se supone que son constantes. ¿Ok? Y las pérdidas en el núcleo agrupadas son las pérdidas de rotación. ¿Ok? Y además me están diciendo el deslizamiento. Vean que este deslizamiento me lo están dando en forma porcentual. Cuando yo lo meto en la fórmula, yo lo tengo que meter como un valor, digamos, representado con respecto a un 1. Un deslizamiento de 1 sería el 100%. Entonces, esto es un valor que hay que calcular, digamos, porcentualmente. Está el voltaje, está la frecuencia nominal, ¿ok? Y encuentro los valores. Ahora sí, ¿qué me pide? Entonces, ven que me pide. Velocidad, corriente del estator, potencia. Ok, entonces, ¿cuál es el estator? Es esta corriente que entra aquí. ¿Por qué? Porque todo esto es el circuito equivalente. Pero resulta que todos estos componentes al final generan o sea, absorben una corriente que viene de aquí. Entonces, corriente del estator sería esta corriente. Factor de potencia, vamos a ver cómo calculamos factor de potencia. Potencia convertida, potencia de salida. De salida, esto va a estar relacionado con el Sankey, recuerden, con el símbolo del diagrama de Sankey, que vamos a ir perdiendo las diferentes potencias. El torque, y el torque inducido y el torque de carga. Y la eficiencia. Entonces, vamos a ir solucionando uno por uno. Entonces, vamos a ver. Figura 6.12. Vamos a ir a buscar la figura 6.12
a pesar de que el circuito es prácticamente el mismo. Ese ya lo habíamos visto. Bueno, aquí tenemos el Sankey también, ¿verdad? Que vamos a utilizar para el cálculo de potencia. Aquí está la figura 6.12. Entonces, esta es la figura de equivalencia. Vean que aquí es un poco diferente la parte de estator y rotor, pero es el equivalente que estamos usando. Ok. Vamos de vuelta al circuito. Ok. Entonces, el circuito pone 6.12, se muestra el circuito equivalente por fase del motor. Y la 6.13 se puede llegar al diagrama de flujo. El diagrama de flujo de potencia ya lo vimos, es el Sankey. Puesto que las pérdidas en el núcleo están agrupadas con las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire, y las pérdidas misceláneas se tratan como las pérdidas mecánicas, y luego se restarán las pérdidas de convención en el diagrama de potencia. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, primer dato que me están pidiendo es la velocidad. Entonces, la velocidad yo la calculo. Esto lo vimos en el laboratorio. Recuerden que yo tengo una velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo electromagnético que gira alrededor del motor. Entonces, digamos, el motor internamente, ¿verdad? Tiene un campo electromagnético que está generado por este estator. O sea, el estator es esta estructura que no se mueve, que está en la parte externa. Ese estator, al final de cuentas, tiene un sistema trifásico, o sea, que hay tres diferentes campos electromagnéticos que están aplicándose a las bobinas, y el campo electromagnético resultante está girando. Ese campo electromagnético girando, ¿a qué velocidad gira? A la velocidad sincrónica. Eso lo vimos en el laboratorio, de hecho lo comprobamos en el laboratorio. ¿Cómo calculamos ese valor? Con esta fórmula. Esta fórmula viene de la fórmula de las presentaciones. ¿Okay? Entonces ven que tenemos la fórmula relacionada con cuántos polos es. ¿Okay? Entonces tenemos esta fórmula. Ahora, ¿cómo calculamos? Esta fórmula viene de aquí. Aquí está. 120 por la frecuencia del sistema, que es 60 Hz, por la cantidad de polos, que me dicen que es 4. Entonces, ¿cuántos es la velocidad sincrónica? 1800. Pero a mí lo que me están pidiendo es la velocidad del motor, no la velocidad sincrónica. Entonces, recuerden que la velocidad del motor es un poco más baja. Podemos pasar esto a radianes por segundo. Al pasarlo a radianes por segundo, simplemente hacemos una conversión de este valor de 1800. Pasamos revoluciones a ¿cuánto es una revolución en radianes? 2pi radianes es una revolución, que es 360 grados, ¿verdad? Básicamente el giro completo. Y un minuto son 60 segundos. Entonces cancelamos minutos con minutos, revoluciones con revoluciones, y quedamos en radianes por segundo. 2pi radianes por segundo y quedan en 188 radianes por segundo. Este valor es simplemente este mismo en otra forma de representarlo. Esta es la parte más bien mecánica de cómo el motor normalmente se representa. Y esta es la forma, más que todo, pues, matemática, como para hacerle cálculos y análisis matemático y ingeniería. Ok. Ahora, sí, entonces ahora vamos a representar y vamos a buscar el valor del motor. O sea, vamos a decir, bueno, el sistema gira a esta velocidad, pero ¿a qué velocidad gira el motor? Entonces, para eso utilizamos esta fórmula, que habla de la velocidad mecánica. Entonces, vamos a relacionar la velocidad sincrónica con la velocidad mecánica. Y lo podemos hacer tanto en radianes por segundo como en revoluciones por minuto. Entonces, podemos calcular el valor de respuesta sería este, que es el valor de giro del motor. Entonces, ese es el primer dato. ¿Okay? Ya tenemos la respuesta de la pregunta A. Ahora, la pregunta B. Entonces, me piden la corriente del estator. Para esta parte vamos a usar directamente el circuito equivalente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir el circuito equivalente. Entonces, vamos a utilizar el circuito equivalente con todos los valores de impedancia que me dieron para hacer una reducción. O sea, del circuito equivalente del motor vamos a sacar una impedancia equivalente. Entonces, vean lo que lo dice, el ejercicio lo indica. Para encontrar la corriente del estator, obtenga la impedancia equivalente. O sea, vamos a reducir todo ese montón de impedancias que teníamos en el diagrama. Y por eso en la clase anterior les dije, tenemos que dibujarlo. Dibujarlo es la mejor forma de ver lo que estamos haciendo, porque es lo que hemos estado planteando todas estas semanas. Digamos que tenemos circuitos y vamos reduciéndolos y recortándolos y encogiéndolos, básicamente para tener uno más sencillo. ¿Por qué me interesa a mí cogerlo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo tengo todas estas impedancias y yo tengo este voltaje. Entonces yo lo que hago es que llego a una única impedancia equivalente y puedo hacer ley de Ohm con este voltaje y la impedancia equivalente. Entonces obtengo la corriente, la corriente del estator. En este caso la corriente del estator es la corriente de entrada, porque el estator es el que se alimenta. ¿Ok? Entonces vamos a reducirlas. Entonces, ¿cómo las reducimos? Bueno, tenemos Z2,
Entonces vamos a reducirla. Después hacemos eso combinada con la magnetización, que sería la segunda parte del equivalente, sería esta parte de aquí, y sacamos este valor. Y luego entonces hacemos una suma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la suma total del estator más la suma de lo que es el rotor. Entonces llegamos a una única equivalencia. ¿De dónde salieron todos estos valores? Todos estos valores salieron del enunciado. Salieron de estos valores de aquí, pero vean que aquí no está la topología. Entonces tenemos que poder tener la capacidad, y esto es como la tercera vez que lo digo, tenemos que tener la capacidad de agarrar estos valores y colocarlos en este circuito equivalente para poder después reducirlo y llegar a qué? Llegar a la impedancia equivalente, ¿ok? Que sería en este caso este valor último. Donde tenemos la impedancia total, que es este valor, y esto sí es la única impedancia que ve el estator. Entonces ahí sí podemos hacer ley de Ohm, donde decimos la corriente de entrada, o sea, la corriente del estator, es el voltaje que me dio el enunciado entre la impedancia que acabo de calcular, que básicamente fue una reducción de impedancias. Y con eso obtengo ahora sí, entonces la corriente del sistema de entrada. ¿Ok? Con esa corriente, vean que la corriente es el valor de entrada de aquí. Con esa corriente, ahora sí, con esa corriente yo puedo calcular el factor de potencia, porque el factor de potencia es la diferencia entre la diferencia de fase, ¿verdad? Eso es lo que representa el factor de potencia de fase entre este voltaje y esta corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que esta corriente, al tener el ángulo que me indica, yo con este es que calculo el factor de potencia. ¿Ok? Ahora, la potencia total de entrada. Igual, tenemos la fórmula sale de la presentación, donde vamos a calcular la potencia total de entrada utilizando la fórmula. Entonces, raíz de 3, voltaje de entrada, 460 voltios. ¿Ok? Después, corriente de línea, que ya la acabamos de calcular, y el coseno del ángulo que acabamos de calcular, que es el factor de potencia. Y eso nos da la potencia de entrada. Ven que todos estos valores son los valores de entrada. Factor de potencia de la corriente de entrada, que es el coseno del ángulo, el voltaje de entrada aplicado y la corriente aplicada. Y la raíz de 3 es de fórmula, simplemente. Este valor es de fórmula como tal y estos son valores de entrada. Aquí no podemos poner otros voltajes porque si no el valor va a estar incorrecto. Después, pérdidas en el cobre del estator. Tenemos este valor que también es fórmula directamente relacionada con, eh, con, eh, con las fórmulas de la presentación. Pero en este caso vamos a utilizar el valor de la corriente, que sigue siendo el valor de la corriente del estator. Vamos a ver en el diagrama de reducción, pero en el diagrama equivalente. ¿Dónde estaría ese valor? Estaría aquí. Entonces, ¿por qué pérdidas en el estator aquí? Porque esta es la parte que equivale al estator del motor. Entonces, esta corriente. ¿Y por qué por 3? Porque recuerden que el equivalente es por fase. Entonces, 3 veces esa corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, sacamos la potencia de pérdidas en el estator. Después la potencia en el entrehierro, que simplemente es una resta. Ven que potencia en el entrehierro es el valor de la potencia de entrada menos las pérdidas en el estator. Entonces, tenemos este valor. Y luego, ahora sí, potencia convertida. Cuando llegamos a potencia convertida, lo que estamos calculando es potencia ahora mecánica. ¿Cuánto de esa electricidad que se está ingresando y que se está convirtiendo en potencia del estator se está ahora convirtiendo en potencia mecánica? O sea, cuánto se reduce esa fuerza a la hora que sale en el eje. Entonces utilizamos la fórmula de potencia convertida. Potencia convertida y utilizamos el deslizamiento. Este deslizamiento ya lo hemos usado un par de veces. Y entonces nos sale un valor que es un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque ese deslizamiento va a permitir, digamos, el valor va a permitir, digamos, dar esa relación de cuánto es lo que se está convirtiendo. ¿Ok? Vamos a ir un segundito nada más al diagrama de Sankey para que veamos esa parte. Entonces ven que en el diagrama de Sankey que teníamos más arriba, voy a buscarlo aquí en la presentación, denme un segundo. En el diagrama de Sankey, esos valores se van representando. ¿Cuál es la potencia de entrada? Esta fórmula. Luego tenemos las pérdidas en el estator, las pérdidas en el rotor y tenemos la potencia convertida. Entonces vean que yo estoy restando la potencia en el cobre del rotor para obtener este valor. Entonces este diagrama se sigue utilizando paso a paso.
y vamos a llegar hasta la potencia de salida para después hacer eficiencia entre los dos valores. Ujú. Ok, entonces vamos por aquí. Entonces vean que ya obtuvimos, en este caso, la potencia convertida. La potencia convertida ahora, ¿qué va a hacer? Va a ser relacionada con la potencia en el rotor. ¿Ok? ¿Por qué ahora potencia en el rotor con este valor? Porque es el valor que nos indicaron de salida. Entonces vamos a buscar aquí este valor otra vez. Potencia de salida, potencia convertida, que sería este valor, ya lo habíamos calculado aquí, menos la potencia en el rotor. ¿Qué es la potencia en el rotor? Ese valor está dado por el enunciado. Vean que dicen que la potencia del rotor, las pérdidas en el rotor son de 1100 watts. Entonces simplemente le restamos el último valor de pérdidas en el rotor, que sería este valor de 1100 watts, y obtenemos ahora sí la potencia de salida. ¿Y qué es la potencia de salida? La potencia de salida ya es el valor de potencia en el eje como tal. ¿Ok? Y entonces tenemos el valor de final de potencia de salida, el cual ahora sí vamos a comparar para hacer lo que es digamos, el cálculo de eficiencia. Esta potencia comparada con con la potencia que yo entregué eléctricamente, me va a dar el valor de salida. ¿Ok? Par inducido simplemente lo calculamos con este valor, el potencia en el entrehierro entre la velocidad sincrónica, eso lo calculamos directamente y nos da Newton metro, y el par de salida, que ahora lo hacemos con la potencia de salida. Ven que la única diferencia de dos fórmulas es que yo utilizo aquí potencia de salida y aquí utilizo potencia en el entrehierro. ¿Por qué? Porque hay una pérdida pues, en el sistema. Y por último, ahora sí, la eficiencia del motor. La eficiencia del motor sería potencia de salida, que es este último valor que habíamos calculado aquí, ¿verdad? Este de aquí, potencia de salida, menos, perdón, entre la potencia de entrada, que la potencia de entrada la calculamos al puro principio cuando hicimos el cálculo de potencia eléctrica. Aquí tenemos la potencia de entrada inicial, aquí al puro principio. Sería este valor. ¿Ok? Entonces ya tenemos la potencia de entrada. Conforme fuimos quitando las pérdidas en el sistema, llegamos a la potencia de salida. Y esta fórmula entonces ahora me permite calcular el valor de la eficiencia, que sería qué tanta de esa potencia que entró sale como potencia mecánica. Entonces, ese sería el otro tipo de ejercicio. Es muy similar a los que hemos hecho, sin embargo, con otro enfoque, pero siempre en el sistema trifásico. Entonces, sería el que vamos a analizar hoy.